bienvenidas nuevamente al podcast El Cotilleo de DAF o con DAF. Ya ni me acuerdo cómo estamos registradas. Según yo es el Cotilleo de DAF o con DAF. Saldremos de la duda en este momento. Sí estamos muy graves, básicamente. Si tú estás escuchando esto y no lo estás viendo, vas a decir, ¿qué onda, DAF? ¿Cómo es que no te lo sabes? Pues no, el Cotilleo con DAF. Perdón. Ok, bueno, pues déjenme les cuento que este va a ser el segundo episodio y también déjenme les cuento que estoy sumamente agradecida con todas, todos y todes ustedes, porque la verdad es que el recibimiento que tuvo el podcast ni siquiera yo me lo esperaba. La verdad es que me hicieron muchos comentarios de feedback, el cual ayudó muchísimo. Principalmente vamos a comenzar por que me hicieron anotaciones tanto de temas como que les daba mucho gusto que entrara como en esta faceta. También me dijeron que pues les gustaría como que fuera un poquito más, con más lineamientos los podcasts. Obviamente va a suceder eso, pero al ser el primer episodio, pues la verdad es que no había mucho pies y mucho cabeza porque tenía que presentarme y tenía que darles también un poquito la expectativa de hacia dónde va esto. Una vez que ya comenzamos con el segundo episodio, pues la verdad es que hay como 5,980, 340 millones de temas, pero les estuve preguntando por ahí por redes varios temas y la verdad es que hoy me quiero ir como gorda en tobogán con el tema de la ansiedad. Sí, la ansiedad. Vamos primero que nada a buscar qué es, de acuerdo a la Real Academia, la ansiedad. Para darles ahora sí que la definición: estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. También puede ser una angustia que acompaña algunas enfermedades, en especial la neurosis. También aquí nos dice que es una preocupación y miedo intensos, excesivos, continuos ante situaciones cotidianas. Es posible que se produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. Las causas comunes de la ansiedad pueden ser normal en situaciones estresantes como hablar en público, rendir un examen. Este trastorno es solo un indicador de una enfermedad subyacente cuando los sentimientos se vuelven excesivos, se experimentan en todo momento y dificultan llevar una vida normal. Ok, voy a platicarles primero que nada mi historia con la ansiedad y de ahí, como me encanta tanto decirles, les diré como el leproso por partes. Ok, empecemos porque yo padezco ansiedad desde que, pues literalmente tengo uso de razón, ¿saben? A las que están viendo el video, ahí disculpen. A las que solo lo están escuchando, no hay ningún problema. Es que siento una pestaña rara y la verdad es que me está calando. Desde que tengo memoria, ¿saben? Por situaciones familiares. Yo comencé con la ansiedad cuando tenía alrededor de 8 años y eso me lo provocaban angustias transmitidas hasta cierto punto por mi mamá. Unas situaciones en las que entonces a mí ya me dolía el estómago y cuando ya llegábamos a casa a mí ya me dolía el estómago. Entonces, pues básicamente fue algo con lo que toda mi vida crecí y eso me desencadenó, esto es un paréntesis, un disclaimer, me desencadenó muchos problemas en el estómago. Más adelante voy a estar hablando de ellos. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que yo crecí con eso y cada que me tenía que enfrentar a algún problema, me generaba la ansiedad. Obviamente yo estaba chica, obviamente yo no sabía qué era la ansiedad. O sea, cuando yo estaba pequeña yo decía, me duele el estómago, me siento nerviosa y era lo máximo, el que uno dijera, estoy nerviosa. Pero no, la realidad es que era ansiedad. Cuando era junta en la escuela, ansiedad. Cuando era, no sé, algo nuevo, ¿saben? Ansiedad, etcétera, etcétera. De hecho, una parte de mi infancia, adolescencia, como de los 10 a los 14, yo padecí mucho de insomnio y no me podía dormir. Me daba mucho miedo quedarme dormida, realmente sin motivo aparente. Tenía que dormir con la tele prendida
y me daban las 3 o 4 de la mañana con un cansancio excesivo y al día siguiente tenía que ir a la escuela. Hoy en día que ya estoy grande me doy cuenta que eran pues muchos problemas familiares o muchas situaciones familiares que en ese momento se suscitaron y que pues por supuesto que era una niña tratando de lidiar con esos problemas de los cuales pues no eran míos, ¿no? La cosa fue pues evolucionando y cada que obviamente me decían tengo que hablar con tus papás, había ciertas cosas que me lo desencadenaban más. Pero sí, básicamente por ejemplo, voy a hablar con tus papás, la directora. Esa es una situación, la verdad es que no era porque me portara mal, era otra situación diferente. Eran precisamente las situaciones familiares que estaban viviendo en ese momento. Mis papás estaban con el tema del divorcio, entonces yo iba a una escuela católica, que eso es para otro podcast, da mucho material, pero bueno, le mandaron llamar a mis papás, mi mamá no fue, solamente fue mi papá, y bueno, la directora en ese momento me obligó a decirle a mi papá que yo no quería que se divorciaran. A mí eso me generó tanta angustia, tanto estrés, porque la verdad es que, güey, mis papás no se la vivían así como peleándose, simplemente, pues, al contrario, a veces había ocasiones en las que no se hablaban o cosas de esas, ¿no? Entonces, el que ella me obligara o me dijera, habla con tu papá y dile que no, aún recuerdo ese sentimiento en mi estómago, perdón. Y precisamente todo lo que me generó, ¿no? Entonces eso fue una etapa pues muy crucial de mi vida, como les digo, literalmente desde muy pequeña yo padezco todos estos trastornos. Claro está que cuando vas creciendo, vas teniendo responsabilidades, pues esto va poniéndose peor. Es como una bola de nieve que se vuelve avalancha y que te cae encima de ti. Después también me causaba mucha ansiedad y eso es algo que por primera vez lo voy a confesar y ya va a quedar para la posteridad. Me causaba mucha ansiedad que no me contestaran el teléfono. Demasiada ansiedad. Y bueno, las personas que padecen ansiedad saben hacia dónde va esto. Empiezas a pensar 1001 cosas, cosas que no van a suceder, cosas tonterías. Esa es la realidad, tonterías en tu cabeza. Si mi mamá no me contestaba el teléfono, si mi papá no me contestaba el teléfono, obviamente si don bebé no me contestaba el teléfono, estamos hablando de que yo tengo desde que tengo 17 años con don bebé y pues por supuesto que pues era pues, casi una niña, ¿no? Entonces él estaba en la universidad y chalala, entonces había momentos en los que no me podía contestar y yo me ponía fúrica, me dolía el estómago, me molestaba y todo esto era precisamente por otras situaciones que eran precisamente como que yo lo enganché o lo asocié con que no me hacían caso, con unas situaciones de abandono muy fuertes y muy profundas. Y eso me llevó a ser una persona sumamente tóxica por una gran parte de mi vida. Fue evolucionando y escalando a muchos niveles. He pasado por muchas crisis de ansiedad, por muchas etapas en donde han sido de manera diferente, pero les estoy hablando que ya brincamos la edad. Cuando yo tenía entre 20 y 25 años, la verdad es que tengo unos blackouts mentales muy fuertes, porque no les podría decir exactamente a qué edad, pero sí les puedo decir algunas situaciones como que en ese momento yo ya vivía sola. Spoiler alert. Bueno, creo que muchas ya lo saben, pero bueno, yo vivía sola con mi hermano. Yo no vivía ni con mamá ni con papá, lo cual es otra situación muy diferente. ¿Ok? Entonces en ese momento yo tenía una estética en donde pues hacía de todo, ¿no? Maquillaje, peinado, uñas, pedicure, manicure, etc. Entonces en ese momento yo tenía mi negocio y yo siempre fui muy independiente, para todos lados andaba sola. Incluso ese andar sola me llevó güey, yo iba al cine sola. A mí no me importaba, o sea, yo salía a trabajar, porque en ese entonces trabajaba en un consultorio dental y yo me iba perfectamente al cine cuando tenía dinero, porque estoy hablando de un adolescente, me voy a regresar un poquito, cuando tenía, no sé, 15, 16, pues la verdad es que sí, metía unas papas y un juguito a mi bolsita, pero a veces pues sí me compraba unas palomitas, dependiendo de la situación económica en la que estuviera. Pero bueno, entonces yo nunca tuve miedo de andar sola por la vida, andaba por todos lados. Pero
se empezaron a dar unas situaciones familiares muy fuertes, en donde yo estuve muy angustiada y esa angustia me empezó a llevar a no poder comer. ¿Cómo era esto? Y si tú lo estás pasando, la verdad es que te abrazo y te abrazo muy fuerte porque es lo más terrible del mundo. Por eso les digo que la ansiedad tiene como varios picos y varias maneras. Una de las que yo pasaba era no podía comer nada porque yo sentía que me iba a ahogar. Lo tuve, de repente no podía comer si no tenía, llámese un vaso de agua, refresco o lo que sea, pero líquido para tomar y pasar. Porque yo decía, se me va a atorar y me voy a ahogar. Entonces, si se me acababa el refresco, yo no volvía a probar un bocado hasta que no me trajeran otra agua, otro refresco. Esa fue como que una de las facetas. Otra de las facetas es que picoteaba la comida y no me pasaba, porque cada que me pasaba la comida por la garganta, era como un, ¿saben? Y incluso eso me sigue pasando todavía, no les voy a decir que actualmente, pero cuando traigo mis brotes de ansiedad fuertes, incluso el tomar agua, sientes que te ahogas. Entonces, en ese momento yo empecé a comer súper mal porque precisamente les digo, me empezaba a dar muchísimo miedo. Empecé a escuchar libros de autoayuda, meditaciones. En ese momento me ayudó mucho una aplicación de hecho es podcast, fíjense que ahora que lo analizo, pues durante muchos años de mi vida yo he escuchado podcast, pero ahí había podcast, es un podcast español y era, bueno, había uno que se llama de Venezuela, Vivir en Presencia, y tengo muy grabado eso. De ahí empecé a escuchar el Ho'oponopono y de ahí también estos que les digo que es que de ellos saqué la palabra tribu. Voy a darme a la tarea de buscar el programa y se los voy a dejar. Tenían muchos temas, ¿no? En ese entonces ya estaba, de hecho, ahí en iVoox Marta de Baile. Les estoy hablando que en ese momento, si mal no recuerdo, no sé si ya existía Spotify, pero según yo no. Entonces empecé a escuchar esas cosas y bueno, me ayudaban. Mazo. En ese momento, les digo, tuvimos una situación muy complicada familiarmente, de la cual les pido una disculpa, no la quiero hablar. Es una situación que me ha costado muchos años tratarla. No les puedo hablar de una herida que está sanada al 100% porque no es una situación que esté sanada al 100%. Está trabajada, pero es ponerle una pomada, un curita, etc. Empezaron a suscitar varias cosas y ya eran cada vez más en donde me daba taquicardia, mucha taquicardia. Y me costaba mucho trabajo respirar y sentía que me ahogaba. En donde yo respiraba por palabras de una terapeuta de manera corta. Solo hacía esto. Y ahí es donde empiezas como a hiperventilar, ¿no? Empecé también con que como me faltaba el aire, me empezaban a entumir mucho las manos, mucho. Y me costaba trabajo respirar profundo. Eso es algo que cuando estoy en una crisis de ansiedad o estoy pasando por problemas, hasta la fecha me pasa mucho y empiezas con las catástrofes muy graves. ¿Se acuerdan que les mencionaba que en algún punto iba a retomar el tema de los problemas digestivos? Bueno, primero no comía porque me daba ansiedad comer, porque sentía que me ahogaba. Después también había momentos en los que habían atracones de puras cochinadas o pura chatarra por la ansiedad. Por eso les digo que es como un sube y baja, como un electrocardiograma, en donde por supuesto y claro está que yo empecé con colitis, gastritis y todo lo que termina en itis. Fui a... Logro desbloqueado. Acabo de recordar también en un episodio en el que por una situación externa en donde casi nos chocan, me puse súper alterada y bueno, para no hacerles el cuento demasiado largo de este tema de la ansiedad, terminé en el hospital con suero, con medicamento. Me terminaron inyectando un tranquilizante
porque eso se había salido de control. Y me dieron una pastilla controlada, de la cual no me dieron el acceso a la pastilla. La pastilla la tenía en ese entonces mi papá. No se preocupen, me la dieron como 3 días y después yo sola dije, ya no me la den. Pero bueno, entonces me regresó la historia, empecé con muchos problemas, colitis y gastritis y todo lo que terminara en itis, y era muy constante que yo estuviera muy seguido en la Cruz Verde con un bonito suero para la colitis y la gastritis. Y a cada rato padecía y me daban miles de medicamentos, me inyectaban sustancias súper dolorosas porque son como aceitosas para poder controlar. Hoy en día te puedo decir que todos mis trastornos del estómago, que eran la colitis y la gastritis, eran por temas emocionales, porque me dolía mucho el estómago. Alguna situación que me desencadenara la ansiedad me hacía que generara jugo gástrico, que a su vez me ardía el estómago, y bueno, ya más o menos pueden saber para dónde va la cosa, ¿no? Bueno, entonces en esa ocasión que caigo, pues le dicen a mi papá que yo estaba muy mal y que pues tenían que llevarme a un psiquiatra para que me diera medicamento. La verdad es que no sucedió, y esa vez que les digo que me llevó estaba guardando la joya de la corona. Eso fue a raíz de un día que yo venía. No me pregunten de dónde venía porque esa parte no la puedo recordar, pero sé exactamente que venía en un camión, sé exactamente dónde me bajé y sé exactamente cómo sucedió toda esa situación. Yo me subí a un camión. Las que son de aquí de Guadalajara me podrán entender. En Normalistas y Circunvalación está un Soriana y más adelante están unos hospitales que antes se llamaba, creo que Santo Domingo. Pero bueno, yo iba como hacia Tránsito, empiezo a sentir que me falta el aire, a tener un ataque de pánico tan fuerte que me cuesta mucho trabajo respirar. Empiezo a asustarme, empiezo con la taquicardia, todo lo que da. Y es un círculo vicioso, porque al no poder respirar al 100%, se me empezaron a entumir las manos. Como pude, fui, pedí la bajada y me bajé. Y fíjense cómo es la mente. Por eso les digo que recuerdo exactamente todo, porque mi zona segura, y en ese momento tu ansiedad y tu mente te están jugando 1000 bromas, dije, me voy a morir, por como yo sentía la taquicardia. Me bajé y enfrente estaba este hospital que les estoy comentando que se llama Santo Domingo. No podía respirar. Me crucé la calle como pude. Ay, perdón. Y me quedé en el estacionamiento y yo dije, si yo siento que ya no puedo, voy a gritar para que salgan. Les recuerdo que yo no podía mover las manos porque yo las tenía entumidas y se me empezaron como a doblar o engarrotar. Entonces le hablo a don Bebé. Don Bebé estaba súper lejos, estaba en el trabajo y se tenía que ir a la universidad, y me dijo, o sea, en ese momento don Bebé estaba todavía de estudiante y no traía coche. Entonces no iba a ser algo que fuera a llegar tan rápido. Y le hablo a mi hermano y le hablo a mi papá. Mi hermano en ese momento traía el coche de mi papá. Le digo dónde estoy y me dicen, estoy un poco lejos, pero voy por ti, no te muevas. Le hablo a mi mamá y no se crean, no le hablé a mi mamá. Ya recordé que no le hablé a mi mamá, solamente le hablé a mi papá. Más tarde le hablé a mi mamá. Y bueno, mi papá en ese momento no lo juzgo porque era su desconocimiento. Me dijo, tranquila hija, todo va a estar bien, piensa positivo, échale ganas. Y la verdad es que tengo que decirles que hasta la fecha, hoy en día, cuando me dicen échale ganas, hagan de cuenta que prenden un cerillo. Prenden un cerillo en mi mente, güey. Porque no es que uno decida
que diga, ay, mira tú que hoy, qué ganas tengo de precisamente de pasarla mal, ¿no? O sea, no. Entonces, el que le eches ganas, la verdad es que a veces, bueno. Entonces, debido a este episodio, yo le dije a mi papá, llámame a un hospital. Yo en ese momento yo dije, sí, güey, que me mediquen, por favor, por favor, por favor. No me llevaron al gastro. De hecho, en ese momento me llevaron a un hospital que se llama Mexicalcingo. Y pues nada, me dio medicamento y chalala. Por primera vez en la vida públicamente, sí lo saben algunas personas, como lo es mi hermano y como lo es Don Bebé, pero creo que más personas no lo saben. Y bueno, me disculpo. Y tampoco estoy incitando ni nada por el estilo, pero justo en esos días, un día después o algo así, empecé con unos ataques de pánico y unas crisis de ansiedad a unos niveles que son muy grandes y que no se los deseaba a nadie. Y que hoy en día, si alguien cercano a mí tiene eso, lloro con él, me hablo, en este caso, por ejemplo, con mi hermano o con mis amistades. Pero en esos próximos días yo empecé a pensar en terminar con esto. En decir cuál sería la manera más fácil de ya no sufrir, de que ya no me duela, de ya parar y seguir. Las primeras opciones es que yo me encerraba en mi cuarto con un cuchillo y yo decía, ok. Y la verdad es que me lo tallaba, pero nunca me hice daño porque también se necesita valor. Y también tengo que decirles que en ese momento creo que no tenía tanto valor, me daba mucho miedo. O sea, era como lo quiero hacer, pero no tengo el valor para. Bueno, poquito más adelante, no fue demasiado tiempo. Para esto tengo que decirles que yo fue la vez que más sobrepeso en mi vida he estado, más sobrepeso. Yo soy una persona muy bajita, mido unos 50. Ante la tabla de según mi estatura lo que debo de medir, yo en ese momento traía como 20 kilos más. Y gente cercana empezó a decirme que yo estaba subida de peso. Entonces, eso es otro tema que sí quiero tocar más adelante. Los trastornos alimenticios, hasta ahí lo voy a dejar. Pero como un mal comentario te puede desencadenar. Entonces empecé otra vez con ese círculo vicioso de no comía bien, pero luego me daba trancones, pero bueno, X. Al poco tiempo, estaba en sobrepeso, que les digo, al poco tiempo Don Bebé se va a vivir a esa casa en donde yo vivía con mi hermano. Y bueno, por azares del destino, caigo con una terapeuta, con una psicóloga, la cual me ayudó muchísimo, porque yo les decía, esto a lo mejor algunos de ustedes o algunas de ustedes me lo van a poder entender perfecto. Yo me levantaba y literalmente en cuanto abría el ojo decía, hoy es un mal día, o decía, hoy no está tan mal, o hoy es más o menos. Pero cuando abría mi ojo decía, hoy es un mal día, o sea, güey, ya desde ahí, ya de que me bañaba y me ponía las peores garras de mi closet, de que iba a fuerzas a trabajar, porque eso sí, güey, o sea, era un adulto bien funcional, porque en ese momento yo ya no tenía para dónde hacerme, yo tenía que ir a trabajar, no era como que tenía ganas o no, yo ya vivía sola, donde yo tenía que pagar todo, agua, luz, renta, comida. Entonces me iba a fuerzas a trabajar. Entonces la psicóloga me empezó a dar herramientas en donde me decía, cuando tengas ese pensamiento, piensa en 3 cosas positivas. Cuando tengas ese pensamiento, pon tu música favorita. A esto ya tenía yo las herramientas que les digo de algunos podcasts. Escuchaba en ese momento audiolibros. Me encantaba escuchar el Ho'oponopono. Y bueno, empecé a estar mejor, pero también ahí viene otra circunstancia detrás, que yo empecé a tener problemas cuando me ve por
oigan, para todas las que están escuchando esto y no me conocen, porque lo digo para toda mi comunidad y creo que mi comunidad lo da por asentado, Don Bebé es entre paréntesis mi esposo, pero así le puse porque al principio no le gustaban las redes sociales. Entonces, así se le quedó y ya le decimos todo el mundo Don Bebé, ¿saben? Entonces, bueno, empecé a tener muchos problemas con él porque, ojo, adaptación de pareja. Nosotros teníamos un par de meses, nosotros ya teníamos nuestros buenos años, teníamos creo que 26 o 27 años por ahí, cuando nos fuimos a vivir juntos. Entonces, para nada estábamos chicos. Pero yo estaba viviendo ya ahí un tema, además, como si no fuera suficiente con la ansiedad, un tema depresivo muy fuerte porque hice las cosas mal ante la sociedad. Sí, señoras y señores, yo dije, ya no me voy a casar. Ya no me voy a casar, seguramente él me va a hacer vieja, él no se va a casar conmigo. Todos estos pensamientos infringidos por mucha gente que me decía que me estaba haciendo vieja y que no se quería casar conmigo. Eso también da para otro programa, ¿verdad? No, hombre, si les digo que aquí hay muchos temas para dónde ir y ya nos iremos como el leproso, por partes. Entonces, esta psicóloga me empieza a dar herramientas y chalala, pero yo traía un mundo encima. Y yo, los días malos, era como si trajera una nubecita en donde me llovía. Y entonces yo sentía como que traía el gris todo el día, ¿no? La verdad, esta psicóloga me ayudó muchísimo. Empecé otra vez a estar como mejor. Ya de ahí a la fecha he pasado por varios episodios de crisis y ansiedad. Bendito sea Dios, ya tengo muchas herramientas en donde sí hay días en los que se te olvidan. Porque déjame decirte que si tú estás pasando por esto, sí te entiendo. Te entiendo más de lo que tú crees y qué crees. Sé que puedes tener todas las herramientas necesarias, pero en ese momento se te olvida absolutamente todo. En todo este ir y venir he ido a muchas clases de terapias, pero hablemos de pandemia. Ay, pandemia. Yo ya la ansiedad y yo ya éramos dos desconocidos. Y la pandemia vino y me dijo, hello, it's me. Y yo así de, ok. Y empecé otra vez, miren. Así despega el vuelo. Y bueno, ya de ahí, no, pues obviamente era pandemia, güey, no podíamos ir a ningún lado. Entonces empecé meditaciones. En ese entonces empecé a escuchar a Mujer Holística. Y no recuerdo qué más, pero bueno, el punto es que empecé a escuchar como muchos podcasts, me ayudaron. Mi respiración, porque eso sí les voy a dar un tip que no sé si todos lo tengan, y si lo tienes, pues seguramente es una de tus herramientas que siempre está a tu alcance, la respiración. Vamos a respirar en 5, pero les voy a explicar, se divide en 3 partes. A la hora de inhalar, respiras contando 5. Respira así, es 1, 2, 3, 4, 5. Respiras o inhalas durante 5 segundos. Hasta donde te dé el aire. Una vez cuando ya tienes el aire en tu estómago, tratas de inflarlo. Les voy a decir esta técnica, no para todos les queda. Hay 2 maneras. Una, solamente lo retienes 5 segundos, y la otra es que yo lo que hago es lo retengo y hago una contracción como en el estómago. Entonces hago la contracción, hago así. Las que están viendo el video van a entender. Estoy contando a 5 con la mano. Cuenta 5 en tu estómago y exhalas en 5. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5. Eso durante un rato y se los prometo que les va a ayudar muchísimo. En ese momento también la homeopatía fue algo muy bueno para mí. Y también en tema de pandemia empecé con la aromaterapia, que en ese momento mi negocio, que es la Daphne Store, tenemos una sección que se llama las ventas flash, en donde vendemos a través de lives. Las que ya son aquí seguidoras ya ubican las ventas flash, pero teníamos ahí a una persona que tenía una marca que estaba con aromaterapia y me ayudó muchísimo. Obviamente ya en cuanto bajó el tema de pandemia empecé a ir a terapia, me ayudó. Actualmente estoy yendo con otra terapeuta que es una psicóloga y la verdad es que me ha ayudado también muchísimo. Pero también una cosa que yo les quiero decir así con el corazón, el ejercicio. El año pasado creo que fue mi mejor año.
mi mejor año porque me discipliné, supe controlar mi ansiedad, porque ojo, vives con ella, solamente que la puedes controlar. Claro, hay cosas o situaciones que te la detonan nuevamente, ¿no? Pero empecé a hacer mucho ejercicio y, güey, literalmente es como si la hubiera metido al sótano. La metí al sótano y mira. Entonces, esto es un tip que yo te voy a pasar. Yo sé que hoy en día estamos súper ocupados, pero aunque sea salte a caminar 10 minutos, 15 minutos, escuchando tu música favorita, ponte a bailar. O sea, neta, ponte a bailar en tu casa, las canciones favoritas o yo qué sé, la música que te guste, pero ponte a bailar. Entonces, o si no, practica el deporte que tú más quieras. Natación, no sé, hoy en día sí existen los aerobics, pero bueno, me entiendes, ¿no? Zumba, CrossFit, spinning, jumping, que quería entrar al jumping, pero no se me ha hecho. Entonces, el chiste es que busques situaciones. Por ahí precisamente hice esta encuesta en Instagram en mi página personal, que bueno, para todas las que no sepan y son nuevas y van llegando aquí al podcast, tanto mis redes sociales estoy como Makeup by Dafne porque mi comunidad es de maquillaje, pero ahora estoy incursionando en esto del podcast. El podcast sí tiene como tal también redes sociales, es el Cotillo con Daf, Instagram, TikTok y Facebook. Y en la plataforma también de Anchor, que es una plataforma de puros podcasts. Entonces ahí estuve preguntando y me decían que aromaterapia, que la terapia como tal, el ejercicio, el respirar, y también decían, no sé, no la padezco, y también me decían, no la he podido controlar. Si encuentras algo que te ayude, por favor, pásanos el tip. Les puedo decir que sin duda les puedo pasar estos tips que les dije, y obviamente la verdad es que lo más importante sí les podría decir, vayan a terapia. La terapia les va a ayudar para muchísimas cosas. Por primera vez en la vida, lo que sí es que yo hace relativamente poco, el año pasado, justo en este lapsus de planeación boda, yo llegué con la psicóloga y le dije, si necesitas medicarme, médicame. Ya no aguanto. Porque ya traía como 5,500 en mi cabeza de eso que te duermes y siguen las voces hablando. Ella me dijo que no lo veía viable, porque me iban a dormilar todas las sensaciones, para bien o para mal. Y con la boda en puerta, me dijo por supuesto que no. Pero hasta ahorita ya no fue necesario porque me dio las herramientas necesarias. Entonces te voy a dar 5 tips que espero que te ayuden y te funcionen. La primera, ve a terapia. La segunda puede ser aromaterapia. La tercera, homeopatía. La cuarta, audiolibros, podcast, temas de meditación, mindfulness. El dormir influye demasiado en los temas depresión, ansiedad, etc. Y por último, red de apoyo. Gracias a todas las personas que estuvieron cerca de mí, a mi red de apoyo. También si tú eres creyente en lo que tú creas, en este caso yo creo en Dios, eso fue lo que me ayudó a mí a salir adelante. Y bueno, pues dicho esto, con todo el tema que tocamos el día de hoy, quiero decirte que sé que suena fácil, que es muy reiterativo y que la mayoría de las personas que pasamos por eso estamos hartos de que nos digan, échale ganas, güey. No, güey, no es porque le quiere echar ganas o no le quiere echar ganas, simplemente la ansiedad es un trastorno que es por 1,000,000 ganas. Entonces, desafortunadamente casi siempre va junto con pegado la ansiedad con la depresión o algo así, o sea, como que termina teniendo eso. Ya más adelante en otro episodio les estaré hablando de la depresión, pero mientras tanto tengo que decirte que no estás solo, que si en algún momento quieres expresarte, están tanto mis redes personales como las redes del podcast para que puedas decirnos. Y como les dije, lo más importante de todo esto es que yo quiero crear una comunidad en la que precisamente podamos tener una red de apoyo. Mi comunidad del mundo del maquillaje es muy bonita, en donde muchas de ustedes ya se conocen, en donde muchas de ustedes ya son amigas. Entonces, pues nada, aquí vamos a estar. Espero que te guste este segundo episodio en donde abrí las puertas de mi corazón y las puertas de mi alma y de muchas situaciones personales que creo que nunca había hablado. Entonces,
Espero que te ayude esta experiencia. Más adelante me gustaría volver a tocar este tema, pero de la mano de precisamente un terapeuta o una terapeuta. Estaremos trabajando en ello, como les dije en el primer episodio. Obviamente nos gustaría traer invitados y ya por ahí tengo pensados 2-3 invitados, pero bueno, vamos un pasito a la vez. Y también me gustaría mucho que en nuestras redes sociales de El Cotilleo con Daf nos dejes qué clase de temas te gustaría ver. Yo les dije que aquí va a ser como una licuachela, ¿saben? O sea, le vamos a meter de todo un poco, pero vamos ahora sí que un poquito. También me gustaría mucho y me encantaría que hagamos alguna dinámica en donde ustedes puedan dejar todos sus comentarios y hacer un episodio especial solamente para leer comentarios, para retroalimentar y para que lo hagamos como feedback, pero así como si estuviéramos así todos reunidos, ¿no? Donde escuches y digas, ay, eso lo mandé yo. Obviamente podrá ser con usuario o sin usuario, o sea, de manera anónima. Pero bueno, espero que les guste muchísimo. La verdad es que agradezco mucho el tiempo que se toman, que estén aquí, que apoyen, en primer lugar, este nuevo proyecto, pero también que apoyen a todas esas personas que lo necesitan. Y creo que el hablarlo ya les estamos dando una voz, ya les estamos dando un tema de existe, no solamente cuenta la leyenda que lo hay, no. Existen y existimos las personas con ansiedad y sobre todo, los adultos funcionales, porque eso, chica, eso es otra historia, los adultos funcionales. Pero bueno, espero les haya gustado muchísimo este episodio. Desde aquí me despido y nos vemos la próxima semana, porque recuerden que los podcasts son todos los lunes. La hora no la tengo muy definida, probablemente se queden las 12 del día. Pero bueno, mientras tanto, les mando muchos besitos y en el caso de YouTube nos vemos hasta la próxima y en el caso tanto de Spotify como Anchor los escuchamos la próxima semana.